Buenas tardes chicos. Aquí estoy de nuevo. Vamos a conversar hoy sobre empezar un tema, ¿no? El tema de que tiene que ver con la clasificación de la investigación científica. Yo lo he dividido en dos clases y hoy vamos a empezar a ver los paradigmas investigativos. Esto es una temática importante porque les va a permitir a ustedes poder identificar en un primer momento eh, cuáles son los principales modelos investigativos que existen y de hecho entonces en el momento en que ustedes diseñen su investigación y presenten su protocolo, poder, bueno, justificar qué tipo de investigación van a utilizar y cuál es la metodología que van a seguir en esa investigación. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar por estudiar los dos grandes paradigmas investigativos de los cuales se derivan el resto de los tipos de investigación. Y en este sentido, comento que hay dos paradigmas investigativos principales, por llamarlo de alguna manera. La llamada investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Ahora, ¿cuáles son las características de cada uno de estos modelos investigativos? Comencemos con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, digamos que está caracterizada fundamentalmente porque utiliza la recolección de datos para probar hipótesis generalmente, y la clave está en que esa recolección de datos se realiza con base a una medición numérica y por supuesto también hace un uso bastante importante del análisis estadístico. Esto es un elemento súper importante que les va a permitir identificar de una manera bastante rápida la investigación cuantitativa. Otra característica de este tipo de investigación es que intenta explicar fenómenos mediante investigaciones de tipo experimental. Ya nosotros hablaremos más adelante qué cosa es una investigación de tipo experimental, aunque es bueno señalar que no excluye otras características, otros tipos de investigaciones como son las descriptivas, como son las explicativas, como son las analíticas. O sea, no necesariamente siempre son investigaciones de tipo experimental. Y finalmente, un elemento importante que les puede permitir identificar el tipo de investigación es la metodología y los instrumentos que se utilizan en el transcurso de ese proceso investigativo. Como ya habíamos dicho, bueno, la medición numérica ocupa un papel central, esa medición numérica, y esa medición numérica se traduce en porcentajes, se traduce, por ejemplo, una típica medición cuantitativa puede ser los niveles de colesterol en sangre, los niveles de hemoglobina, la composición química de un producto. Está claro, o sea, eso es una metodología muy característica de la investigación cuantitativa. En ciencias biológicas y exactas se utilizan instrumentos de alta precisión, se pueden utilizar también encuestas, bien, en investigaciones de un corte, digamos, más epidemiológico, pero siempre, y esa es la clave, siempre hay una medición numérica y usualmente los resultados de esas mediciones numéricas se someten a un análisis estadístico. Estas características las diferencian esencialmente de la investigación cualitativa, por cuanto esta investigación cualitativa, si bien también utiliza la recolección de datos como cualquier investigación, estos datos son sin medición numérica y usualmente, generalmente, no utiliza la estadística. No se excluye la posibilidad de que alguna que otra investigación de corte cualitativo pueda utilizar algunos elementos de la estadística, pero no es lo usual. ¿Está bien? La investigación cualitativa, por su parte, pretende profundizar. Es una investigación que busca profundizar en determinados problemas, en determinados fenómenos que se pueden considerar interesantes o importantes. Y usualmente esa profundización es de forma exploratoria, con el objetivo de descubrir, afinar preguntas de investigación en ese proceso de interpretación. O sea, hay una profundización, insisto, esto es clave también y una característica esencial de la investigación cualitativa. Los métodos, por supuesto, son métodos totalmente diferentes. Aquí se emplean entrevistas, muchas entrevistas, se emplean, por ejemplo, tormentas de ideas en un determinado grupo de discusión,
reuniones de profundización. Usualmente esa investigación cualitativa se dirige al trabajo con sujetos, con personas, en los que lo que interesa es profundizar en determinados temas, o sea, que esa muestra de personas hable, profundice de sus criterios y finalmente esos datos que se recogen de todos esos criterios no se analizan de manera cuantitativa, sino lo que interesa más que la cantidad, tal y como lo dice la palabra, es la cualidad o la calidad de la información. Voy a poner un par de ejemplos para ilustrar lo que les estoy comentando. Supongamos que hay un estudio del consumo de drogas y los factores sociodemográficos que están asociados a ese consumo de drogas en estudiantes de una universidad tradicional chilena. Esto es una investigación real. Estas investigaciones que estoy poniendo son investigaciones reales. El objetivo de esa investigación fue identificar las prevalencias, los factores sociales y los riesgos que están asociados a ese consumo de drogas. ¿En qué población? Bueno, en estudiantes de esa universidad tradicional chilena, cuyo nombre, por supuesto, no nos interesa en este momento. Ahora, ¿cuál es la metodología que se empleó? Miren, en primer lugar se aplicó un cuestionario a 1.577 estudiantes. Esa es otra característica de la investigación cuantitativa. Usualmente el tamaño de la muestra es grande, porque esa es una investigación que pretende además ser representativa. La información que se obtenga de ese cuestionario debe ser representativa de una población mucho mayor. También en esta asignatura dedicaremos espacios a profundizar en todos los elementos que tienen que ver con la población y la muestra. Bueno, ese cuestionario a 1.577 estudiantes se aplicó en 3 campus de esa universidad, que incluían 15 facultades y 59 carreras, o sea, es una muestra bastante grande. Ese cuestionario además fue diseñado y validado por CONACE. CONACE es una institución que se encarga de hacer cuestionarios. Recuerden lo que les comentaba de la calidad de los instrumentos que se utilizan en una investigación científica y el ejemplo que les ponía de la encuesta que se aplicó para ver el efecto del teletrabajo en la salud, o sea, las dificultades que tenía esa encuesta, ¿no? Bueno, pues hay instituciones que se encargan de hacer encuestas verdaderamente válidas y fiables que brinden la información que se necesita, y CONACE parece ser una de esas instituciones, en este caso una institución chilena. La variable dependiente fue la prevalencia de consumo de drogas, y las variables independientes fueron la edad, la situación socioeconómica, la religión, la carrera. O sea, se trata de correlacionar estas variables como la edad, la situación económica, la religión, etcétera, con la prevalencia del consumo de droga en esa población. Tanto los profesores de los cursos encuestados como las autoridades de todas las facultades de la universidad fueron anteriormente informados de la aplicación de los instrumentos, confirmando fecha y hora de su aplicación, obviamente para garantizar la asistencia y una toma eficiente de esa muestra de los 1.577 estudiantes para que fuera representativa de la población. Y esa encuesta fue aplicada con algo que ustedes conocen muy bien, que se denomina consentimiento informado. Imagino que hayan dado ya la asignatura de bioética. Este consentimiento informado fue oral, que garantice la voluntariedad y confidencialidad en la aplicación. Cuando nosotros observamos tanto el objetivo como los métodos, todavía no queda claro que la investigación, o sea, qué tipo de investigación pudiera ser. En realidad pudiera ser una investigación cualitativa, pudiera ser cuantitativa, todavía falta ahí información. Pero cuando observamos los datos que reporta esta investigación, bueno, vemos ahí en la caracterización social que eso está lleno de números. O sea, me está diciendo que el 54,3% correspondió a mujeres, el 45,6% a los hombres, que la edad promedio fue de 21,7 años más o menos 2,1 años, que el 68% de todos los encuestados de estratos medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un gráfico de pastel que está mostrando porcentajes. O sea, se están dando el resultado de manera cuantitativa. Obviamente ya esto está apuntando que es una investigación de tipo cuantitativo. ¿Está bien? Siguen apareciendo tablas, en este caso una tabla de prevalencias y edad de inicio de consumo, donde hay un conjunto de datos y un conjunto de sustancias tóxicas, de alguna manera drogas, o sea, muchas de ellas efectivamente drogas,
Y también los resultados se están dando en porcentaje, o sea, el 95,4% de las mujeres consumen alcohol a partir de los 15 años, en este caso el 97,7% de los hombres también lo hace, y hay toda una información relacionada con el tabaco, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, alucinógenos, estimulantes, y esa información, insisto, la clave está en que es cuantitativa. Hay una medición numérica y hay un análisis estadístico por cuanto los resultados puntuales del número de personas que se ubican en cada uno de estos criterios, pues se llevó a porcentaje. Ahí ya hay un trabajo estadístico sencillo, pero es un trabajo. Conclusiones aquí arriba, entonces, esta investigación son de corte cuantitativo. Ahora, vamos a ver otra investigación que de alguna manera aborda el mismo tema, o sea, estudios sobre el consumo de tóxicos en adolescentes. Estamos en el mismo tema, el tema de las drogas, un tema de extraordinaria importancia en nuestros días, y sin embargo esta investigación tiene un enfoque verdaderamente diferente. O sea, ¿el objetivo cuál es? Estudiar las características del consumo de tóxicos entre la población adolescente de Yefia, obviamente parece ser eso un pueblo, una ciudad de Barcelona, y poder describir las variables que influyen en él para en un futuro poder desarrollar nuevas estrategias de prevención. ¿Verdad? Ese objetivo tampoco aquí nos dice mucho, pero cuando empezamos a ver los participantes y los métodos ya vamos entrando en materia de investigación cualitativa. Fíjense que los participantes son 4 grupos de trabajo. Aquí hay determinados grupos de trabajo, esa muestra se estratificó. Hay adolescentes de 14 a 18 años, forman un grupo, padres de adolescentes forman otro grupo, profesores otro grupo y sanitarios de un centro de salud un cuarto grupo. ¿Qué se hizo con esos grupos? Bueno, se realizaron reuniones hasta saturación de la información con una duración de media hora. ¿Qué cosa es una reunión hasta saturación de la información? Pues es una reunión en la que se le pregunta o se lanza un tema, obviamente en este caso relacionado con el consumo de tóxicos, y se empiezan a oír los criterios de todo el mundo en cada uno de esos 4 grupos, ¿verdad? Esos criterios que son cualitativos, y esos criterios cualitativos, ¿qué se hace con ellos? Bueno, esa reunión se graba y se transcribe toda esa reunión, se escribe para procesar los datos mediante un programa computarizado, un software que lo que hace es clasificar la información que se obtiene de esas reuniones. Se llaman reuniones de saturación porque terminan cuando ya no hay más nada que decir sobre la temática. O sea, se satura la información. Obviamente, estas reuniones lo que permitieron es, y esto es importante, obtener un mapa de significados para cada grupo de estudio. O sea, no me interesan los números, me interesan los significados, lo que la gente dice y el impacto que tiene para esas personas el tema del consumo de tóxicos en adolescentes. Los resultados, ¿cuáles son? Bueno, que a través de la información extraída, de la opinión de los participantes, se han obtenido variables que permiten describir las características, el patrón, el contexto sociofamiliar, la accesibilidad y la problemática del consumo, el perfil del consumidor adolescente, los recursos sanitarios disponibles, la información sobre tóxicos, la percepción de su consumo a nivel de los profesionales sanitarios, profesores y padres. No hay números, ¿ven? Hay criterios, hay una profundización en el problema. Y en base a esa profundización se concluye, número 1, que los adolescentes tienen fácil acceso a los tóxicos y existe una gran magnitud del consumo. No me está diciendo qué por ciento de adolescentes, porque no se encuestaron adolescentes, sino que simplemente se hicieron reuniones de discusión. 2, que los sanitarios manifiestan falta de información específica y consideran que los recursos disponibles son insuficientes. Ahí hay elementos importantes para la toma de decisiones a partir de una investigación cualitativa. Que se observa gran permisividad sociofamiliar, o sea, un poco que a los padres les da igual, que no están ocupándose del problema del consumo de tóxicos en sus hijos, y que existe una percepción, fíjense, es una percepción es una opinión, una percepción es subjetiva,
todas las personas no percibimos las cosas de la misma manera. Pero bueno, en esos grupos, como resultado de este estudio, se concluyó que existe una percepción de que la prevención debe orientarse a las familias, ya que un buen ambiente sociofamiliar protege el consumo. O sea, no sé si se dan cuenta de la diferencia radicales prácticamente que hay entre estos dos enfoques investigativos que incluso en este caso, en el ejemplo que les traigo, versan sobre un mismo tema, que es el consumo de drogas en los adolescentes. Yo quería comentar que a veces nos dejamos engañar por los títulos de los temas. No es el título del tema el que me dice el tipo de investigación de la que se trata, sino la metodología que se emplea. Digamos, por ejemplo, que yo quisiera realizar una evaluación de la calidad del pan, de un determinado pan, de una determinada formulación de pan. A simple vista, si yo digo evaluación de la calidad del pan, pues estoy hablando en términos cualitativos, porque la calidad es un término netamente cualitativo. Y yo pudiera automáticamente decir, bueno, esto es una investigación cualitativa. No, para nada. Yo tengo que ver cuáles son los criterios que se midieron para evaluar esa calidad del pan. Y a lo mejor los investigadores, de hecho muy posible que esos investigadores, los criterios que hayan medido, por ejemplo, es una evaluación nutricional. ¿Qué calidad nutricional tiene el pan? Pero es que la calidad nutricional de un pan se mide por su contenido en proteínas, su contenido en grasas, qué tipo de grasas tiene, su contenido en carbohidratos, su contenido en vitaminas, en minerales, en aminoácidos, en ácidos grasos, compuestos tóxicos, y todo esto se cuantifica. Por tanto, eso no es cualitativo, es netamente cuantitativo. Yo voy a obtener un porcentaje de proteína, una cierta concentración de aminoácidos, la presencia o no y en qué concentración están determinados compuestos tóxicos, y eso lo voy a cuantificar con equipos de alta precisión, equipos de laboratorio de alta precisión, de manera que ya ese título que parecía cuantitativo en realidad, que parecía cualitativo, en realidad está apuntando a una investigación de corte cuantitativo. Pero incluso yo puedo decir también que la calidad del pan depende de su evaluación microbiológica. ¿Y la evaluación microbiológica qué es? Bueno, pues el contenido que tenga ese pan de bacterias, hongos, levaduras, y fíjense que acabo de decir contenido, eso se cuantifica, sigue siendo una investigación de corte cuantitativo. Incluso, obviamente yo necesito hacer una evaluación sensorial. Y para esa evaluación sensorial voy a hacer una encuesta a consumidores. Le voy a dar un pedazo de pan o un pan a un grupo de consumidores y lo voy a hacer llenar una escala donde me dicen si el pan le gusta mucho, le gusta poco, no le gusta, le es indiferente, etc. Aquí estoy evaluando un elemento subjetivo. ¿Cuántos les gusta o no les gusta? Eso es un elemento totalmente subjetivo y aparentemente cualitativo, o de hecho cualitativo, pero de la manera que yo reporte esos resultados, seguirá siendo cualitativo o se convertirá en cuantitativo. Porque si yo, por ejemplo, reporto que el 80% de los encuestados dijo que el pan le gusta, que el 15% dijo que ni le gusta ni le disgusta, y que solo el 5% de los encuestados les disgustó el pan, ya estoy hablando de parámetros cuantitativos, de manera que esa evaluación sensorial, a pesar de que es una evaluación subjetiva, la estoy reportando los resultados desde el punto de vista cuantitativo. De manera que esta investigación, con este enfoque de la evaluación de la calidad del pan, sería una investigación netamente cuantitativa. Ahora bien, si la evaluación de la calidad del pan yo no la hiciera con esa metodología, la hiciera con otra metodología, por ejemplo, hiciera grupos de discusión con los vecinos de una determinada comunidad que compran el pan en la misma panadería. Yo quiero saber cuál es la opinión y quiero profundizar en la opinión de los vecinos sobre esa calidad del pan, porque tal vez ha habido quejas, porque se orientó que se hiciera una investigación en esa panadería, porque hay sospecha de que se está alterando el pan, por las razones que sean. Bien, ya aquí no estoy cuantificando nutrientes ni cuantificando microorganismos, ya estoy buscando la opinión de las personas. Ese grupo de discusión se pueden obtener
opiniones profundas sobre la calidad del pan que se vende en esa panadería, las características que tiene la panadería, si el pan dura mucho, dura poco, si está duro, si está suave, cuáles son las recomendaciones que tiene la población para que mejore o se mantengan las características del pan de esa panadería, obviamente aún evaluando lo mismo que en la investigación anterior, este enfoque sería un enfoque netamente cualitativo. ¿Por qué? Porque cambió la metodología y cambiaron los instrumentos de recolección de datos y cambió el enfoque de la investigación porque los objetivos también cambiaron. ¿Ok? Entonces, un poquito para resumir, finalmente esos enfoques cuantitativos se caracterizan porque miden fenómenos en términos numéricos, porque utilizan la estadística, porque prueban determinadas hipótesis, dedicaremos ya su momento a recordar que es una hipótesis, y generalmente, no siempre, pero generalmente hace análisis de causa-efecto, o sea, hay un problema y yo quiero ir a buscar su causa. Desde el punto de vista del proceso, es un proceso secuencial, o sea, la investigación cuantitativa es una investigación muy planificada que va paso a paso, es un proceso deductivo, o sea, va de lo general a lo particular, es probatorio, intenta probar esa hipótesis y analiza elementos de la realidad objetiva. La composición química del pan es realidad objetiva. Cuánto me gusta o cuánto no me gusta, ya eso sería una realidad subjetiva que, como ya les expliqué, pudiera también objetivizarse en función de la manera en que se reporten los resultados. Y las bondades, bueno, es que permite generalizar los resultados, o sea, una investigación en un determinado grupo, bajo determinadas condiciones, puede generalizarse a una población mucho más grande. Tiene control sobre los fenómenos, o sea, uno controla mejor lo que está haciendo, no hay muchas variables que introduzcan ruidos, sesgos o errores, hay muchas más de esas variables en la investigación de tipo cualitativo. Estos enfoques cuantitativos son precisos, o sea, tienen una repetición, son fiables, recuerden lo que es fiabilidad, son veraces, porque usualmente determinan lo que tienen que determinar, y tienen una muy buena capacidad de predicción, o sea, yo puedo predecir qué va a suceder en determinadas condiciones. Estos enfoques cuantitativos son típicos de las ciencias exactas y naturales, estamos hablando de la matemática, la física, la química, las ciencias farmacéuticas, la biología, la microbiología, la bioquímica, la ciencia de los alimentos, las ingenierías, o sea, son ciencias que usualmente, la ciencia de la salud también, porque la ciencia de la salud se basan en la biología y se basan en la química. Estas son áreas del conocimiento que generalmente utilizan con mucha más frecuencia la investigación de tipo cuantitativo, aunque no restamos la posibilidad de que pudiera existir alguna investigación en estas de corte cualitativo. Entonces, contrastantes de los enfoques cualitativos en relación con la investigación cuantitativa, bueno, en este caso explora los fenómenos en profundidad, y aquí la clave es la profundidad que se quiere buscar, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y ya sabemos que esos datos no son numéricos y que de forma general no se fundamenta en la estadística. En cuanto a proceso, la investigación cualitativa no tiene un proceso lineal, o sea, uno puede mirar para atrás, volver, revisar, cambiar instrumento, ajustar el proceso, volver a hacer una revisión bibliográfica, o sea, es mucho más libre, más abierta, es un proceso básicamente inductivo, o sea, se va de lo particular a lo general, en función de criterios particulares se intenta generalizar. Y analiza múltiples realidades subjetivas, o sea, va más a la subjetividad de los fenómenos. Y las bondades, bueno, la profundidad de significado, como ya le hemos hablado, la amplitud, o sea, es un tipo de investigación que se mueve en espectros mucho más amplios, obviamente con una mayor riqueza interpretativa, porque está trabajando sobre la realidad subjetiva, y el fenómeno se contextualiza. Ya en el sentido de la generalización y la representatividad que tiene la investigación cuantitativa, realmente la cualitativa no se acerca o no tiene esas bondades. Es mucho más difícil
generalizar un resultado que se obtiene en una investigación cualitativa que generalizar un resultado que se obtiene de una investigación cuantitativa. Entonces, esto es lo que tenía para comentarles hoy. Les dejo este mensajito, que tengan buena suerte, que no dejen las cosas para el final porque se va acumulando materia. Y bueno, en el próximo video, la próxima clase, o como queramos llamarlo, pues de lo que vamos a hablar, vamos a seguir con la clasificación de la investigación científica y vamos a entrar entonces en los tipos de investigación científica con independencia de que sea una investigación cualitativa o cuantitativa. Entonces, mucha buena suerte y nos estamos viendo.